Gloria a Dios, Dios te bendiga. Este es el día que hizo el Señor y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos en esta mañana a compartir una palabra a la iglesia de Jesucristo. Luego de, ¿verdad?, 2 años lidiando con la pandemia, muy probablemente la iglesia se siente desalentada, fatigada, el fragor de la batalla, ¿verdad? Se experimenta tal vez cansancio, desánimo. La batalla en la conquista por las promesas del Señor, por la tierra prometida, ha sido una batalla cruenta, una batalla feroz de las potestades contra la iglesia para evitar que la iglesia reciba en posesión aquello que por la sangre de Cristo, por la obra de redención, la obra expiatoria de Jesucristo en el Gólgota, en el madero, le fue entregada a la iglesia. En Cristo hemos recibido posesión de la tierra. Los mansos, dijo Jesús, heredarán la tierra. Gloria a Dios. Así que la tierra representa tu familia, tu ciudad, tu nación, la iglesia, el llamado que Dios te hizo, el llamado al ministerio. La tierra que Dios te entregó en posesión para ser conquistada por medio de Cristo fue entregada. No obstante, hay principados, espíritus territoriales que de una manera agresiva arremete contra ti, contra aquel que Dios ha plantado en la tierra. Arremete para evitar que entres a tomar posesión de lo que Dios te entregó, porque Cristo lo compró a precio de sangre. Así que es necesario que en este tiempo podamos identificar el lugar donde hemos sido plantados, esas promesas de salvación para la familia, eso que el Señor nos entregó en posesión. Tenemos que más que nunca arrebatarlo. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes, los violentos lo arrebatan. Hay que ejercer una violencia en el Espíritu. Así que el Espíritu Santo se ha levantado como una bandera en medio de la agresión del maligno para arrebatarte lo que Cristo Jesús te entregó. Pero a veces en medio de la batalla o luego de haber experimentado la intensidad de la batalla espiritual, nos podemos sentir cansados. Gloria a Dios. Así que es un día para retomar fuerzas, para renovarnos en el Espíritu. Gloria al Cordero de Dios. Así que es un día en el cual Dios quiere que reflexionemos sobre esa victoria, que nos apropiemos, que no desmayemos, que sigamos conquistando. Cuando el Señor habló a su pueblo, le dijo que poco a poco iba a ir entregándole, iba a ir expulsando a los enemigos de la tierra poco a poco. Así que esto es una batalla en el día a día. Luego de estos 2 años, gloria al Cordero de Dios, tenemos que entender
que Dios ha completado una obra. Que no es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar, es tiempo de recibir. Yo creo que es un tiempo de honra y de posesión. Gloria a Dios. Así que si te sientes cansado luego de la intensidad del fragor de la batalla, del conflicto espiritual, yo creo que hay una palabra de aliento, porque llegó un tiempo de honra y de posesión. Aleluya. Así que Jesús, el Señor Jesús hace distinción de la iglesia. Jesús nos distingue en esta hora, en medio de un mundo de espaldas a Dios, un mundo que no le conoce, perdido en sus delitos y pecados, a quienes anunciamos este camino de salvación. Gloria a Dios. La iglesia surge como una luz de esperanza, de gloria. Aleluya. Y el Señor te está invitando a que seas partícipe de la gloria postrera. Dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Así que levantamos las manos en acción de gracias, en adoración a nuestro Padre, anticipadamente por lo que continuará haciendo en nuestras vidas. Así que no te desanimes, no te desalientes. El Señor imparte nuevas fuerzas. El Señor imparte refrigerio luego del cansancio. El Señor imparte reposo. Así que es momento también de descansar y recibir el refrigerio del Señor, el reposo del Señor. Recibir la distinción, la honra y la posesión de aquello que te prometió. Hace 2 años comenzó una crisis a nivel de la población mundial. Luego de 2 años, el Señor, gloria a Dios, gloria al Cordero de Dios. El Señor nos detiene para que reflexionemos que no todo será igual a como dio inicio, ¿verdad? Empezamos todo este ciclo de la pandemia con incertidumbre, con desconsuelo. Cuántas cosas atentaron contra el propósito de Dios en ese proceso de esperar en esos 2 años. Así que Dios nos detiene hoy para que reflexionemos dónde estábamos y en dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. Gloria a Dios. Así que es un tiempo de reafirmarnos en el propósito de Dios, que tuya es la victoria es de la iglesia, aquella que ha perseverado. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Dios. Gloria a Dios. Así que hoy quiero traer una palabra que nos habla de la distinción y de la honra y de la posesión de las promesas del Señor. En Daniel capítulo 5 vamos a ver una historia. Si quiere puede ir a la palabra conmigo, que nos habla de esa distinción que Dios le hace a Daniel. Daniel el profeta, el autor, ¿verdad?, del libro de Daniel. Dios hace una honra y una distinción al profeta Daniel mientras era cautivo de Babilonia. Babilonia era un imperio espiritualmente corrompido. Llevó en cautiverio a los hijos de Israel. Conocemos la historia de Nabucodonosor, rey de Israel, que enorgullecido recibe un juicio del cielo porque no le dio la gloria al Dios vivo y se atribuyó el poder y la majestad que habían alcanzado su reino, él
que había alcanzado en el reino se la atribuyó a sus propias fuerzas. Así que comió hierba y se volvió una bestia, perdió la razón y estuvo 7 años comiendo hierba como un animal sin entendimiento y sin juicio. Que luego de 7 años Nabucodonosor reconoció al Dios vivo, al Dios de los cielos, creador de los cielos y de la tierra, y Dios le devuelve la cordura luego de que él reconoce de quién era la gloria y quién lo había posicionado en el poder. Gloria al Cordero de Dios. Así que Daniel vivió en tiempos de este rey, ¿verdad? Y de su hijo. Así que vamos a ver a Daniel cómo Daniel, luego de que Nabucodonosor muere, su hijo, el hijo de Daniel, el hijo de Nabucodonosor, el rey Belsasar, comete una falta muy grande. Y vamos a ir entonces a la palabra en Daniel capítulo 5. Y vamos a leer, gloria al Cordero de Dios, la escritura. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Es decir, estaba aletargado, embriagado, bebía vino, hacía banquete, no estaba gobernando, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. A 1000 de sus príncipes estaban congregados, ¿verdad?, en deleites, evadiendo la responsabilidad de gobernar. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Así que Nabucodonosor, ¿verdad?, que llevó cautivo a Jerusalén y tomó los utensilios del templo, los vasos, todo lo que se usaba en el templo en el servicio a Dios, que estaba consagrado para Jehová. El hijo de Nabucodonosor, el rey Belsasar, lo trae. Así que por el gusto del vino. La palabra nos dice, no mires al vino cuando rojea en su copa, la tentación. Así que el gusto del vino debilitó sus sentidos, debilitó su conciencia espiritual, lo desinhibe. El alcohol y las drogas desinhiben al ser humano y los llevan a hacer cosas lamentables. Pierden el control de su facultad para razonar. Gloria al Cordero de Dios. Así que él trae todos los utensilios, ¿verdad?, consagrados a Jehová, para que en esa orgía participaran de los utensilios. Es decir, utilizan los vasos de oro y de plata para continuar festejando en un espíritu de fornicación y adulterio espiritual, en esa orgía. Allí había pecado. Gloria al Cordero de Dios. Así que contaminaron los utensilios del Señor. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una
contra la otra. Aquí hubo una conmoción espiritual. El rey, bajo los efectos desinhibidores del alcohol, el rey tuvo una experiencia que lo conmociona, una experiencia en el ámbito espiritual. Él estaba en su nota, como podríamos decir, en su arrebato, como podríamos hablar coloquialmente. Él estaba bajo los efectos del alcohol. Y en ese estado tuvo una experiencia en el ámbito espiritual. Así que su rostro palidece, entró en un pánico, entró en un estado de pánico. Palideció, se turbó, se debilitó y comenzaron a temblar sus rodillas. Gloria al Cordero de Dios. Así que el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey de los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Así que esa experiencia lo llevó a una búsqueda, a querer entrar en una búsqueda, a alcanzar un entendimiento de lo que estaba pasando en lo espiritual. Había una escritura en la pared. Un dedo comenzó a escribir en la pared. No solamente lo fue conmocionado en lo espiritual, sino que en lo natural, en el escenario natural, concreto, físico, esa mano que lo llevó a él a experimentar turbación, debilidad, temblor, palidece, él entra en estado de nervio, de pánico. No solamente su vida espiritual fue sacudida. ¿Cuántos están siendo sacudidos? ¿Cuántos fuimos? ¿Cuántos fueron sacudidos durante la pandemia? Y experimentaron tal vez las mismas emociones, los mismos síntomas. Palidecimos por el temor, hubo turbación, debilidad, temblor. Por la pandemia, el temor del contagio y cuántos temores sobrevinieron sobre la iglesia y continúan tal vez aquejando a la iglesia. Gloria al Cordero de Dios. No solamente aquel hombre había sido conmocionado en lo espiritual, sino que en lo natural, en lo físico, en lo concreto, estaba todavía aquella escritura en la pared recordándole esa experiencia que él había tenido bajo los efectos del alcohol. Gloria al Cordero de Dios. Y que llamó a cuanto hechicero en el reino había para que le diera entendimiento. Y le ofreció villas y castillas. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Así que ninguno de los hechiceros, de los magos, de los astrólogos, de los adivinos, ningún ser humano, ningún sabio pudo ayudar a Belsasar, al hijo de Nabucodonosor. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Otra vez entró en pánico. Los príncipes estaban perplejos. Ven a este hombre, ¿verdad? Que era un hombre pudiente, en control de la situación, y lo estaban viendo sencillamente hecho, ¿verdad? Espiritualmente lo estaban viendo desmoronarse. Había perdido la fuerza, la autoridad. Gloria a Dios. Y estaban perplejos, asombrados, porque vieron la debilidad de su rey, aquel que estaba en control, que atrevidamente manda a traer los utensilios consagrados de Jehová, de Dios, para corromperlo con el pecado, que tuvo esa
indiferencia, esa autoridad desafiando, ¿verdad? Desafiando a Dios. Ahora los príncipes lo veían debilitado. Había perdido el control, al igual que su papá. Perdió el control. Aquí se está viendo la debilidad, ¿verdad? Esta debilidad, estábamos hablando en un video ayer del hombre fuerte, cómo hay que atar al hombre fuerte para saquear sus bienes. Así que estamos viendo aquí que el hombre fuerte continúa manifestándose en esta generación de Belsasar. La arrogancia, la prepotencia se está manifestando generacionalmente sobre Belsasar. Así que continúa ese ciclo. El hombre fuerte continúa quitando las posesiones a este rey, las posesiones espirituales. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre que Dios tenía preparada a una mujer. Gloria a Dios, tenía preparado a alguien que iba a intervenir en el escenario para traer entendimiento. Gloria a Dios. Así que Dios siempre va a usar a alguien en nuestra vida para traer entendimiento de lo que está aconteciendo proféticamente hablando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a revelar en qué posición estamos ante los acontecimientos proféticos. Gloria al Cordero de Dios, con lo que está ocurriendo con nuestros hogares, nuestra familia, nuestras vidas personales, nuestra ciudad, nuestro entorno circunstancial. Gloria a Dios, para traer un entendimiento de su perfecta voluntad. Es lo que ha pasado con la pandemia. Luego de 2 años, el Espíritu Santo ha usado el escenario profético para hablarnos de que el Dios vivo, así como estaba escribiendo aquel dedo en la pared, el Espíritu Santo, a través de este juicio, de la misma manera, el Espíritu Santo ha escrito una palabra, ha revelado una palabra para la iglesia, para ti, para mí, para traer entendimiento de su voluntad. Gloria a Dios. Así que ese hombre tuvo que ser confrontado. Gloria a Dios. Discúlpeme un momento. Vamos a ver si... Gloria a Dios, que no se me vaya la carga. Damos gracias al Señor. Todo obra para bien. Y damos gracias a Dios por esta pausa. Gloria a Dios. Santo es el Cordero de Dios. Aleluya. Aquí estamos de nuevo. Gloria a Dios. Así que Dios ha tenido que, de la misma manera que hizo con Belsasar, hacer con la iglesia. Vino turbación, temblor, ha palidecido el rostro por el temor, ¿verdad? Y hemos visto, ¿verdad?, cómo la iglesia ha recibido instrucciones durante este proceso de esperar. Gloria a Dios. Que el juicio, esa escritura en la pared, pues sencillamente estaba ese dedo, el dedo de Dios, estaba señalando la falta de Belsasar. Vino turbación, así que cuando había anatema en el campamento de Jehová, venía turbación, confusión. Cuando hay pecado, cuando Dios confronta el pecado, cuando Dios señala el pecado, señala la condición del hombre,
viene confusión, viene turbación. Y pasa como pasó con Belsasar. El hombre palidece, el hombre tiembla, se turba. Gloria al Cordero de Dios. Y es entonces que empieza a buscar entendimiento, a buscar ayuda. En el caso de Belsasar empezó a llamar a los astrólogos y a los adivinos. Gloria a Dios. El ser humano en medio de las crisis busca salidas y respuestas. Gloria a Dios. Aleluya. Así que esta mujer que viene a tipificar la obra del Espíritu Santo, que es el que va a señalar el camino hacia la luz de la verdad, esta mujer que era la esposa del rey, era la reina. A veces Dios tiene, ¿verdad?, personas reservadas en su reino para revelar el camino en la iglesia. Y la iglesia, ¿verdad?, está muchas veces representada como una mujer. Es la iglesia la que tiene las respuestas, pero también la iglesia ha sido sacudida por el juicio, porque hay pecado en la iglesia. Gloria a Dios. Así que Dios ha sido fiel y nos ha procesado, y en medio de esta pandemia, de estos 2 años que hemos pasado, el Espíritu Santo ha levantado una bandera para traer una palabra de restauración, de confianza, de fe, para que el remanente continúe hacia adelante en medio del fragor de la batalla, y que entienda que tenemos un Dios que cumple, que es fiel a sus promesas, un Dios que restaura, un Dios perdonador, un Dios que sana, un Dios amoroso. Así que, armados de ese pensamiento, podemos confiar en que la obra que Dios comenzó, amén, será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Es un momento para levantarnos y fortalecernos en la palabra. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Así que la reina dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el profeta Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. El rey se llamaba Belsasar y Daniel Belsasar. O sea, hay una distinción, es una T, ¿verdad? Es para distinguirlos, pero el nombre de Belsasar era el nombre del dios, de la divinidad que adoraban los babilonios, que adoraba el rey Nabucodonosor. Pero sabemos que Nabucodonosor fue juzgado, vino un juicio sobre él, y luego él entonces tiene un entendimiento de quién es el verdadero Dios y quién fue quien lo posicionó en su reino. Gloria a Dios. Pero aparentemente, pues, sencillamente Belsasar, su hijo, pues no siguió el camino del arrepentimiento. De nada le valió saber que su papá había estado 7 años bajo un juicio, en cautiverio. De la misma manera que él llevó al pueblo de Israel en cautivo y tomó los utensilios del templo, él también quedó cautivo por un espíritu de locura, porque se ensoberbeció sobremanera y no le dio la gloria a Dios. Así que esto pareció no importarle a su hijo. Y su hijo continuó. Esa fortaleza demoníaca todavía estaba, ¿verdad?, operando en la familia real. Gloria a Dios. Así que Daniel, su verdadero nombre, su nombre hebreo era Daniel. Pero el nombre ¿verdad?, que le pusieron estando en el cautiverio, pues era el nombre de la divinidad que adoraban los babilonios, que se adoraba en Babilonia. Gloria a Dios. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación.
Que sabemos que Daniel era un hombre consagrado, se mantuvo consagrado y fiel. A él le pudieron haber cambiado el nombre, pero no, ¿verdad? No su espíritu, no su mente, no su entendimiento del mandamiento y de la ley de Jehová. Es que se mantuvo fiel, íntegro y consagrado, y por eso fue honrado en el reino de Babilonia. Se habla del ayuno de Daniel. Daniel ayunó. Daniel fue procesado muy terriblemente en Babilonia. Pasó muchas crisis, muchas pruebas, muchos quebrantos. Fue sometido a presiones muy elevadas, espiritualmente hablando. Así que fue reconocido por Nabucodonosor y fue puesto como el mayor, ¿verdad? En un gobierno. Fue puesto equivalentemente al gobierno de Nabucodonosor. Así que Daniel representa el gobierno de Dios en la tierra. Daniel representa el gobierno de la iglesia. Gloria a Dios. Fue honrado y distinguido, aleluya, por Nabucodonosor. Por su fidelidad a Dios, Dios lo honró y lo posicionó. Gloria a Dios. Así que es la esposa del rey, del hijo de Nabucodonosor, pues le dice, está Daniel, que Daniel, ¿verdad? Como leímos ahora, pues Daniel tuvo esa honra, esa distinción de parte de tu papá para poder interpretar. Tiene la sabiduría, el espíritu de los dioses santos. Es gloria al Cordero de Dios. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Así que Daniel fue el último recurso. Belsasar fue primero a todos los recursos humanos, ¿verdad? Recurrió a todo, pero no encontró respuesta. Y eso pasa en medio de las crisis. Muchas veces Dios tiene que permitir crisis para que el ser humano entienda que la salvación viene del Dios creador de los cielos y de la tierra. Para que el hombre entienda que maldito el hombre que confía en otro hombre. La salvación se encuentra en Jehová y en su Hijo Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió, porque vamos a ver la integridad de Daniel. Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Daniel era insobornable. Así que eso nos habla de la integridad y de la moral que tenía Daniel, la integridad y la verticalidad. Que Belsasar pensó que podía manipular a Daniel, anticipándole que le iba a hacer esos regalos, que lo podía manipular, que podía tal vez lograr que Daniel cumpliera sus expectativas. Pero Daniel era insobornable. Daniel era fiel porque servía al Dios vivo, al Dios de poder. Así que no habían regalos, no había dinero que pudiera sobornar a Daniel para manipularlo en la encomienda que estaba recibiendo de parte del rey. Gracias a que su esposa, ¿verdad?, se acuerda, porque Dios le hizo recordar de la fidelidad de Daniel y de la honra que había recibido en el reino en Babilonia por su padre, por su suegro. Gloria a Dios.
tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. En otras palabras, a mí no me manipules, a mí no me vengas a ofrecer ofrendas ni dinero por predicarte. ¿Verdad? ¿Cuánta necesidad hace falta de la integridad de Daniel en este tiempo? ¿Cuántos ministerios han sido sobornados por ofrendas para llevar una palabra? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un tiempo de mirar a lo que Dios demanda de sus hijos. Es integridad, es fidelidad. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación de gratis. Yo voy a leer la escritura al rey y te voy a dar la interpretación. Esto es de gratis. Esto es de gratis, gloria a Dios. Hay muchos que no predican por una ofrenda. Sencillamente van porque son fieles a la encomienda del Señor y gloria a Dios porque todavía hay gente vertical como Daniel en la iglesia. Gloria al Señor. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, porque Daniel reconocía que todo gobierno, ¿verdad? Dios lo permite. Todo lo que ocurre, Dios lo permite y Dios permite que sea establecido. Y quien está encima, quien está por encima de lo que está establecido, de lo que ha sido permitido, es Dios. El cielo gobierna. Vamos a ver que Nabucodonosor lo reconoce así. Luego de que se humilla, él establece que no importa cuán grande sea un imperio, cuán poderoso parezca, el cielo gobierna. Él lo tuvo que reconocer. Así que no hay gobierno en esta tierra, por más poderoso, temerario que parezca, que pueda evadir el gobierno del cielo. El cielo gobierna. Aleluya. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino. Son muchos los que van a ser depuestos de sus ministerios. Son muchos los que serán depuestos de su gobierno corrompido y despojados de su gloria, así como fue Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Así que muchas veces la prueba, a veces decimos por ahí, es que no me saca el guante de la cara, no me quita el puño de la cara. ¿Verdad? Eso es un refrán. Es decir, como que esto no para, esto no cesa. Pero Daniel está diciéndole a Belsasar que Dios probó a su papá, lo juzgó, y que estuvo en una condición deplorable de juicio, de miseria, de quebranto, hasta que tuvo que reconocer que el cielo gobierna, que Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Los hombres se creen que son ellos los que se posicionan, pero van a ser quebrantados, humillados, hasta que reconozcan de quién es el poder. De Dios es el poder. Y tuya, oh Dios, es la misericordia, decía el salmista. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste
traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra y de piedra que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea que Daniel fue vertical, confronta a Belsasar con su deterioro espiritual, con su corrupción. Gloria a Dios. Primero Jehová lo confronta con la escritura en la pared. Lo confronta, entró en pánico, porque la gente entra en pánico cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, confronta el pecado. Gloria a Dios. Pero Nabucodonosor no se humilló y fue juzgado y vino a quebrantamiento. Y Daniel se atreve de la misma manera, en el mismo espíritu, el mismo que escribió la escritura en la pared, lo confronta con su realidad. Gloria al Cordero de Dios. Nunca honraste a Dios a pesar de que tenías el testimonio de tu papá. Gloria a Dios. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Así que Daniel, por el Espíritu de Dios, le está dando la interpretación de eso que escribió aquel dedo en la pared después que él entra en aquel estado de turbación. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Así que Daniel le da la interpretación sin miedo ninguno. Sin miedo ninguno. Así que Belsasar tiene el poder de matar a Daniel. A Daniel lo habían intentado matar ya muchas veces. Daniel no tenía miedo y Dios lo había librado continuamente. Así que tenemos que entender que nosotros tenemos que ser fieles a la encomienda de permanecer como Daniel, consagrados en este tiempo donde sabemos que hay un gobierno espiritual corrompido que nos quiere llevar a cautiverio, que ha llevado a cautiverio a tantos, aún dentro de la iglesia. Pero tenemos que entender que tenemos que permanecer firmes, no retroceder, no volver atrás, permanecer fieles, porque Dios honró a Daniel al ser fiel, y Dios honrará al cristiano, al creyente fiel a la iglesia, que se ha mantenido fiel en medio del proceso y el fragor de la batalla. Gloria a Dios. Entonces Belsasar, dice la palabra, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esto nos habla de que Belsasar sencillamente no vino arrepentimiento sobre él. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que no hubo tiempo. El juicio cayó. El tiempo lo tuvo antes. Tenía que haberlo tenido antes, porque ya él contaba con el testimonio de su papá. Él tenía que haber tenido temor y haber usado el buen juicio, pero estaba embriagándose con vino. Así que él tuvo tiempo de considerar su pecado. No consideró su pecado y pensó que podía manipular a Daniel. Así que Dios lo corta. Esa noche fue muerto Belsasar. Dios lo cortó. Y aún después de la revelación, aduló a Daniel. ¿Verdad? Lo distinguió, lo aduló. No se humilló al Dios de los cielos como su papá. Así que vino juicio sobre él. No obstante, vino una honra sobre Daniel. Y esto es lo que les quiero hablar en esta hora. Es un tiempo de distinción de honra y posesión. Luego de estos 2 años, yo creo que Dios está llevando a la iglesia a recibir
lo que Dios le prometió. Aun a pesar de estos 2 años difíciles, donde ha habido incertidumbre, donde en muchos casos ha habido tal vez pérdida, donde ha habido amenazas, cuántas cosas han atentado contra el testimonio de salvación de la iglesia, de sus convicciones. Pero luego de 2 años, Dios ha sido fiel. Y creo que es un tiempo donde Dios le está diciendo a la iglesia, continúa caminando porque tu posesión, tu honra y tu distinción han llegado. Gloria a Dios. Y yo quiero hablar de algo que es para mí es un símbolo profético que yo recibí, se los quiero mostrar. Es este brazalete de oro. Este es un brazalete de oro que llegó hasta mí, y llegó también este manto púrpura. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que esta es una señal profética. La comparto con ustedes porque esta señal profética nos habla, ¿verdad? Este brazalete de oro nos habla, y la púrpura nos habla de la distinción de Belsasar a Daniel. Así que Dios está confirmando una palabra para la iglesia. Es una palabra que Dios quiere que te apropies de ella. Es una palabra de honra y distinción. Dios va a honrar y a distinguir y le va a entregar en posesión, así como a Daniel, Dios le entregó en posesión una tercera parte del reino, porque Daniel fue fiel a las demandas, a las expectativas del Dios vivo. Lo honró, Belsasar lo honró, a pesar que la honra vino de parte de Dios, a pesar de que Belsasar lo que quería era adularlo, no humillarse a Dios, adularlo. Aún así, sabemos que Dios mismo estaba utilizando ese escenario para honrar y distinguir a Daniel, aunque ya Daniel, ¿verdad?, en la generación anterior, la de Nabucodonosor, Daniel había sido honrado y distinguido por el Dios vivo durante el reino de Nabucodonosor. Ahora esta segunda generación, Dios volvía a distinguirlo, gloria a Dios. Así que Dios va a distinguir el testimonio de la iglesia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que esta promesa de Apocalipsis 12:11 nos habla también de la distinción de Dios a Daniel en el reino de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Así que Daniel mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura, gloria a Dios. Así que es tiempo, ¿verdad? Dios nos está vistiendo de púrpura, gloria a Dios. Y poner en su cuello un collar de oro. Aquí está el oro, gloria al Cordero de Dios. Y proclamar que Él era el tercer señor del reino. Tercer señor del reino es posesión del territorio, autoridad gubernamental, autoridad profética, autoridad para desplazar los principados y potestades que han estado gobernando el territorio, que han estado gobernando tu familia, que tal vez han estado gobernando tu vida, impidiéndote que puedas recibir la herencia de la posesión adquirida, las arras de la posesión adquirida, la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que si no has recibido el poder del Espíritu Santo, el bautismo, pues es un tiempo de que seas lleno del poder de Dios, para que entonces puedas recibir la distinción y la honra del Dios de los cielos, del Dios vivo. Gloria a Dios. Hoy es un día para sencillamente mantenerlos a la expectativa de eso que ya Dios nos ha entregado, luego de haber perseverado fielmente. Gloria al Cordero de Dios. Así que yo oro que Dios intervenga en esa situación personal en tu vida y te dé y te entregue la distinción de Belsasar. Que seas vestido de la púrpura, seas honrado, recibas el distintivo del oro, la fe probada como el oro, que es lo más valioso, nuestra fe, que es la que mueve montañas,
la distinción, el testimonio de honra y de salvación en Cristo, porque somos la justicia de Dios en Cristo. Eso es lo que significa la púrpura. A Jesucristo le pusieron una púrpura para mofarse de él, porque decían que era el rey de los judíos. Él decía, ¿verdad?, que él era el Mesías, el enviado del Padre, y se mofaban y le pusieron una púrpura. Al mismo tiempo lo estaban honrando, estaba recibiendo una honra de Dios verdaderamente al ponerle la púrpura. Estaba siendo honrado en medio del escarnio. Gloria al Cordero de Dios. Así que es mi oración que Dios intervenga en tu vida y tú recibas la posesión, que tu familia venga a salvación, al conocimiento de Dios, que tu familia venga a liberación, esa situación difícil en tu vida, que entiendas que hay un Dios en los cielos, que así como distinguió a Daniel en el reino en Babilonia, te distingue a ti porque eres iglesia de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Así que damos gracias anticipadas en este día por la victoria que Cristo, aleluya, nos entregó. Gloria a Dios. Aleluya, por medio de su sacrificio expiatorio. Así que le esperamos. Gloria al Cordero de Dios. Le estamos esperando al Señor en su segunda venida. Gloria al Señor Jesucristo en su retorno. Aleluya. Así que mientras le esperamos, continuamos conquistando y recibiendo respuesta conforme a lo que nos fue prometido, esa honra de parte de Dios a aquellos que han sido fieles y han permanecido fieles en el proceso de esperar. Damos gracias al Señor. Así que la paz del Señor contigo. Recibe ese milagro. Si también hay la necesidad de sanidad, es mi oración que seas sanado o sanada, que experimentes el toque de Dios para la sanidad, la salud. Cristo pagó por ella, por sus llagas hemos sido curados, así que recíbela en el nombre de Jesucristo. Un abrazo grande en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, Maranatha, Cristo viene.